Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguimos en esta especie de sección que armamos que se llama Feria del Libro o Feria de los Libros, pero con mucho gusto lo estamos haciendo porque las cosas que estamos leyendo y que hemos recibido y que nuestros sociólogos y sociólogas trabajan, la verdad que tienen un gran impacto. Entre ellos, el libro América Latina, la construcción del orden. Bueno, es la segunda edición, por eso me refería al impacto. Y bueno, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Gracias por invitarnos, porque bueno, el libro lo escribimos Waldo y yo, Waldo Ansaldi y yo, así que un poco esta va a ser la voz de un libro de doble autoría, O sea ¿no? que lo vas a representar a Waldo Ansaldi. ¿Por qué te parece? Iba a arrancar por el tema del orden, porque es un tema que me interesa, pero ¿por qué América Latina? ¿Por qué te parece que el impacto, que la interpelación, que más allá del libro que es muy interesante y el trabajo muy logrado, ¿crees que hay algo en esa palabra América Latina que genera algo, que provoca una especie de fascinación? ¿Hay una especie de fascinación antropológica por América Latina o no? Sí, absolutamente. Me parece que digamos que este libro que se vendió mucho más de lo que tal vez podíamos imaginar, deseábamos, pero no pensábamos que eh, podía tener tantas ventas. Eh, Creo que el mayor atractivo del libro estaba justamente en el, más que en el orden, en el problema de América Latina como problema. América Latina es una realidad sinuosa, ¿no? Para los argentinos, para los latinoamericanos y para el resto del mundo. Y este libro es un libro que se ha vendido muy bien acá en nuestro país y también en otros países del mundo, precisamente por esto. En general hay historias de los países de América Latina, pero América Latina como unidad es algo que en los últimos años bueno, ha cobrado una importancia, tal vez por los procesos políticos y regionales, y no había un libro que lo acompañara, o no había mucho escrito que acompañara estos procesos, ¿no? Y que recuperara esta idea de la unidad latinoamericana del modo en que nosotros lo recuperamos en este libro. Es un libro que surge de una experiencia de cátedra, ¿no? De una cátedra sobre historia de América Latina. Entonces, para nosotros la apuesta estaba en la construcción del orden. Y América Latina lo dábamos por descontado, ¿no? Y yo creo que esto que vos señalás justamente da en la tecla, porque en las vidrieras de las librerías lo que más llama la atención no es nuestro problema, que era cómo explicar la construcción del orden en América Latina, sino el hecho de que llegara a un público tal vez no especializado una historia de América Latina problematizada. Bueno, pero vamos a volver al orden. ¿Por qué pensar el orden? ¿Por qué? Porque podría ser la historia política de América Latina, podría ser sociología política de América Latina. Uno ve el libro y después de América Latina viene el tema del orden, ¿cierto? ¿Por qué el orden? Hmm. El libro pasó por varios títulos antes de tener este. Sin embargo, en todos los títulos que manejamos como posibilidad con Waldo y con la editorial, la palabra orden estaba presente. Fue el embrión que
con Waldo elucubramos hace mucho tiempo. Este libro es un libro cuya primera edición es de 2012, tiene 2 tomos. Los 2 tomos se publicaron en 2012, con unos meses de distancia. El tomo 1 es el que estamos reeditando este año en 2016, pero fue un libro que empezamos a escribir aproximadamente en 2008. Estuvimos 4 años escribiéndolo y la verdad es que yo todavía recuerdo como un momento muy lindo de mi vida la conversación que tuvimos en la biblioteca de Waldo cuando empezamos a imaginar la posibilidad de editar un libro en nuestro país. Nosotros ya habíamos escrito un libro que se editó en España, que era Historia de América Latina del siglo XIX y XX, una cosa así. Y esa conversación empezó revisando aquellas lecturas que habíamos hecho cuando él era mi profesor y yo era la alumna, y entre ellos un texto de Norbert Lechner, la siempre deseada y nunca acabada construcción del orden en América Latina. Y bueno, y fue un momento muy especial porque a partir de que Waldo se levantó de la silla donde estaba sentado y empezó a hurgar en su biblioteca hasta que encontró este libro de Norbert Lechner hecho pedazos porque había pasado 1000 mudanzas, exilios y autoexilios. Bueno, lo empezamos a revisar y a partir de ahí empezamos como en una escalada de imaginación sociológica a convencernos que teníamos que escribir sobre la construcción del orden en América Latina, desde una perspectiva que de algún modo, no sé si respondiera, pero sí colocara otra idea de orden que no sea la de el orden conservador, ¿no? Nosotros cuando hablamos del orden aquí en América Latina, en Argentina, bueno, la construcción del orden, Natalia Botana y su orden conservador es un monumento, ¿no? Queríamos contar la historia del orden, de la construcción del orden, desde una perspectiva que recogiera aquellos frutos que habíamos sembrado durante toda la trayectoria de Waldo y los 20 años que pasaron desde que yo curso la primera materia con él y hoy, ¿no? Sí, se nota que está esa metáfora o esa preocupación lechneriana, o sea, sobre el orden. Y lo interesante del orden es que todos los actores con los que ustedes trabajan están preocupados por el orden, que son actores que provienen de tradiciones libertarias en algunos casos, otros conservadoras, otros liberales. Entonces aparece un reclamo o un deseo de orden por actores que muchas veces parecen peleados con el orden, ¿cierto? Entonces uno se encuentra ahí en un territorio político, una especie de territorio comanche, donde todos en última instancia luchan por la construcción del orden, ¿cierto? O sea, sí por el poder, pero también por la construcción del orden. Sí, sí, realmente, bueno, nosotros como argentinos en estos últimos meses hemos aprendido, o por lo menos los que ya lo habían aprendido, hemos afirmado esta convicción de que el cambio es un terreno de disputa política, ¿no? La palabra cambio y la consigna cambiemos es un espacio de disputa. Para los que pensábamos desde siempre que el cambio era nuestra bandera, dábamos por sentado estos terrenos al cambio como terreno de disputa y nos concentrábamos en el orden, tratando de pregonar esta idea de que el orden, una consigna de orden, puede ser una bandera de cambio, ¿no? Esta idea de orden y cambio como aristas de un mismo problema, y por eso en la tapa del libro vas a encontrar figuras, construcciones, un poliedro, un cubo en el cual, bueno, no está clara cuál de todas esas caras puede ser el orden deseado. En esa tapa estamos transmitiendo esta idea de que, bueno, hay varias versiones
de orden y están todas en disputa y una especie así como de azar que se juega al lanzar el dado y ver cuál es la cara que queda, y otra cuota de lucha, de apuesta, de intención política porque una forma de orden sea la que finalmente predomine. La idea que tenemos de orden en este libro justamente es la de el orden como un terreno de conflicto político, de luchas políticas, y nos interesa más mostrar cuáles son las luchas que condujeron a la consolidación de un determinado orden, más que mostrar cómo funciona ese orden una vez que está consolidado, ¿no? O sea, el momento, llamémosle así, politológico, el momento constituyente, ¿cierto? El momento constituyente. Por supuesto que damos cuenta también de los procesos constituidos, pero estamos tratando en este libro todo el tiempo de atajar a ese orden, de abordar a ese orden desde diferentes ángulos, desde arriba, desde abajo, los que ganaron, los que perdieron, justamente para todo el tiempo dejar de manifiesto la idea de que el orden es inestable, que se puede desestabilizar a cada instancia, y que de eso depende la lucha política, el conflicto político, el orden como conflicto. Está difícil transmitir esta idea porque, bueno, es algo así como ver al orden como cambio, al orden como conflicto, y desanudar un poco este binomio de orden versus desorden, ¿no? Que el desorden no sea la otra cara del orden, sino que la otra cara del orden sea entendida como todas las alternativas que están en juego en un momento histórico determinado. Yo creo que eso, a mí por lo menos lo que más me impactó, esto de que los actores inclusive pueden construir un orden, pueden mantenerse en un orden pese a muchos padecimientos o muchas libertades, ¿cierto? Que ninguna de estas cuestiones aparece como un determinismo para que el orden caiga o se mantenga. Y eso me parece que está, por lo menos es lo que a mí me ha impactado, ¿cierto? Que uno puede leer que efectivamente el orden se puede mantener de las maneras más extrañas y además se pueden garantizar cuestiones que pueden llevar inclusive al propio cambio, o garantizar cuestiones que lo pueden consolidar o deshacer, y me parece que ahí hay como una especie de teatro del sujeto y del propio orden que termina, y esa es mi idea, desestabilizando como un sentido común del orden, ¿cierto? Esta idea de que, bueno, el orden no solamente es lo ordenado, sino que la palabra orden es una palabra de las derechas, de los conservadores, de los liberales, y que no tiene nada que ver con una propuesta política de otro signo político. Acá mostramos cómo otros signos políticos pueden tener una bandera de orden, y cómo ese orden conservador, en muchos casos en América Latina, se asentó sobre mecanismos, estrategias que tal vez son asociadas más comúnmente a las banderas más libertarias, ¿no? Digamos, Stroessner fue electo y reelecto en Paraguay sucesivamente, un mecanismo propio de la democracia, legitimando una de las dictaduras más oscuras de América Latina. Bueno, es uno de los ejemplos, mostrar cómo se organiza este orden y cuáles eran los otros proyectos en pugna que hacen que Stroessner se mantenga y eventualmente caiga, ¿no? Pongo el caso de Paraguay porque quizás es el más sintomático, si se quiere, pero justamente en el libro abordamos a América Latina como conjunto y vamos viendo, de acuerdo al problema que estamos teniendo entre manos,
con cuáles países desarrollar ese problema. Por eso no es una historia que va año por año, década por década, país por país, ni compara a todos los países en relación a un mismo problema, sino a medida que vamos abordando los problemas, vamos tratando algún conjunto de países que nos parece significativo para mostrar el desempeño, el desarrollo del problema que tenemos entre manos. Bueno, genial, la verdad que es un libro imperdible y te agradezco por haber venido.